El texto de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Esta es la famosa historia del endemoniado Gadareno, un hombre poseído por muchos demonios. Dice la Biblia que este hombre vivía en los sepulcros, que se lastimaba con piedras, con rocas que encontraba, y que sus seres queridos habían intentado por mucho tiempo ayudarle, intentaban calmarlo, sujetarle incluso con cadenas, y dice que todas las rompía. Sin embargo, también la Biblia dice que no era culpa de él. Era una persona que estaba poseída por muchos demonios que lo atormentaban y no lo dejaban en paz. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿quién es un endemoniado? ¿Qué viene a tu mente? Seguramente una imagen muy similar a la que Lucas está presentando, ¿verdad? Un hombre con un aspecto de loco, gritando, haciendo cosas sobrenaturales. Sin embargo, no siempre es así. En realidad, una persona endemoniada muy pocas veces es así. Alguien endemoniado es simplemente alguien que su vida está siendo guiada por el enemigo. Ahora, ¿cómo sé yo si mi vida está siendo guiada por el enemigo? Pues la Biblia presenta el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, como un asunto blanco y negro. ¿Estás de un lado o estás del otro lado? Ninguno puede servir a dos señores, decía Jesús. O sirves a uno y rechazas al otro. Ahora, hay algo interesante y es que si tu vida no está siendo guiada por Dios, si tu vida no está siendo, entre comillas, dominada por Dios, si no está siendo llevada por Dios, entonces, ¿quién está guiando tu vida? Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces la voluntad de quién estás haciendo. ¿Te das cuenta? Es más sutil de lo que parece. Cuando hablamos de una persona que está haciendo la voluntad del enemigo o está siendo guiada por el enemigo, automáticamente pensamos en un aspecto macabro, pensamos en una actitud totalmente de Hollywood. Pero en realidad, la persona que está siendo guiada por el enemigo es toda persona que no está siendo guiada por Dios. Es una buena pregunta para nosotros. ¿Está siendo mi vida realmente guiada por Dios? ¿Está siendo Dios la persona que está guiando a mi vida? Es por eso que el apóstol Pablo hablaba tanto acerca del problema del pecado. Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20, porque no hago lo que quiero, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira el conflicto, el dilema que tenía Pablo. Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga, yo sé que Dios quiere que haga lo bueno, sin embargo yo termino haciendo lo malo por el pecado que mora en mí. Y la Biblia habla mucho de cómo el pecado y cómo el enemigo tiene la capacidad de enseñorearse, de dominar la mente y el corazón de una persona que no lo ha sujetado aún a Cristo Jesús. Quizá tú y yo podemos pensar que alguien que esté siendo dominado por el enemigo tiene que andar en ese aspecto macabro dando gritos, pero ¿te das cuenta lo sutil que es? Empieza por algo pequeño, por un pecado que yo creo que puedo mantener bajo control, que yo creo que puedo dominar, que yo sé que lo puedo tener bajo control, pero cuando vengo a ver, es el pecado quien me está controlando a mí, es el pecado quien me está dominando a mí. Y con seguridad, si tú y yo miramos de manera honesta en nuestra vida, vamos a encontrar que hay algún aspecto de nuestra vida que todavía no le hemos entregado por completo al Señor. Hay un aspecto en nuestra vida donde quizá todavía el enemigo esté trabajando. Así sea ese 1%, puede que tú hayas entregado el 99% al Señor, pero ese 1%, si el enemigo se apodera de él, es suficiente para destruirte.
Y esto termina, al igual que este hombre de la historia, afectando nuestro hogar, afectando las personas que nos rodean y, por supuesto, afectándonos a nosotros mismos. Ese es el problema del pecado. No solamente nos daña a nosotros, daña a las personas que están a nuestro alrededor. Pero sabes que la historia no termina ahí. La historia nos presenta a Jesús enfrente de este hombre, hablándole a los demonios. Tan pronto los demonios ven a Jesús, se inquietan, le suplican que no los atormente. Solamente la presencia de Dios es suficientemente poderosa para que el enemigo esté inquieto. Y dice la Biblia que Jesús le habla a los demonios, los reprende y los demonios le obedecen. Mateo narra que Jesús ordenó a los demonios salir del hombre. Marcos lo dice de una manera distinta, dice que les dio permiso de salir e irse a estos cerdos que estaban por ahí cerca de esta escena de la historia. ¿Sabes que esto es algo maravilloso? Porque la Biblia nos presenta a Dios hablando con los demonios y a los demonios obedeciendo a la voz de Dios. Por eso la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos saben quién es Dios. Ellos saben de su poder. Y si hay algún aspecto en tu vida donde Dios no está teniendo el control, si hay algún pecado en tu vida y en mi vida, o un demonio, entre comillas, que nos está causando no solamente daño a nosotros, sino que está causando daño a aquellas personas que nos rodean, que nos aman y que nos quieren ayudar, y no hemos podido liberarnos de ese pecado, de ese demonio que nos atormenta, déjame decirte que nuestro Dios es un Dios que le habla a los demonios y los demonios le obedecen. Es un Dios que le habla a los demonios y los reprende. Y es un Dios que tiene el poder de liberarnos de esas fuerzas que muchas veces controlan algunos aspectos de nuestra vida. ¡Qué maravilloso! Un Dios que le habla a los demonios y los demonios le obedecen. Por eso yo quiero invitarte a que tú le digas hoy: Dios, habla a mis demonios. Habla ese aspecto de mi vida donde tú aún no tienes el control, donde Satanás se ha apoderado, donde para mí ha sido difícil liberarme. Reprende al enemigo en ese aspecto. Sácalo de mí, límpiame y hazme tuyo. Háblale a mis pecados, repréndelos y dame libertad. Quiero que oremos en este momento. Amado Dios, tú conoces nuestro corazón y sabes que hay aspectos en nuestra vida que aún no te hemos entregado. Y si no son tuyos, si no te pertenecen a ti y no los estás dominando tú, es porque seguramente alguien más lo está haciendo. Señor, y ese pecado o ese aspecto de nuestra vida nos está destruyendo, y aunque pensamos que podemos controlarlos, en realidad nos están controlando a nosotros. Por eso, Señor, queremos pedirte hoy: habla hoy a nuestro pecado, habla hoy a nuestros demonios, habla hoy a ese aspecto de nuestra vida donde el enemigo está ejerciendo su poder, y libéranos, expúlsalos de nuestra vida y toma tú el control. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.